Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ingeniería, materia estática, profesor Juan Carlos Quirós. El tema es equilibrio en 3D. El equipo es el número 14 y los integrantes somos Gerardo Peralta Limón, Julio César Dávila Araujo y Ángel Rodríguez Arabia. El tema del que vamos a hablar es el de un contenedor que se sostiene por medio de 3 cables que están unidos al techo. Y vamos a determinar el peso del contenedor con una tensión de un punto A un punto D de 4.3 kilonewtons. Encontrando las coordenadas de los datos dados, estas están posicionadas en los puntos A de 0,0,0, B menos 450,600,0 y C 0,600, menos 320, D de 500,600, 360. Las coordenadas que tenemos del punto A al punto B son menos 450,600,0. En esto aplicaremos el método de Pitágoras, el cual se elevarán al cuadrado las dos coordenadas del punto A al punto B. El resultado de esto le sacaremos raíz, el cual da 750. También del punto AC y el punto AD se aplicará el mismo método del Pitágoras, el cual también por lo mismo se elevarán al cuadrado y se sacarán raíz. El resultado del punto A al punto C es de 680 y el resultado del punto A al punto D es 860. Estos son los valores que hasta ahorita en el momento hemos obtenido, las coordenadas y los puntos sobre esas distancias. Ahora manejaremos el sistema en coordenadas I, J y K, representando que el I sería nuestro X, el J nuestro Y el K nuestro Z. Ahora vamos a calcular el sistema de coordenadas del punto A al punto B. Como ya habíamos mencionado, por los valores obtenidos, solo hacemos referencia a estos dos del A al punto B. Podemos obtener las coordenadas sobre estas dos distancias, quedándonos así. Y el valor sobre esas dos distancias ya lo habíamos obtenido anteriormente, que tenía un valor de 750. Entonces lo que se aplicó fue agarrar el primer valor que tenga un número, ya que aquí el 0, el valor nos daría en 0. Entonces menos 450 se le va a dividir 750 y ese sería nuestro en el eje Y, que sería en realidad nuestra X, quedándonos un valor de menos 0.6 en Y. Luego vamos a seguir con el siguiente número, 600. Igual como en el anterior, vamos a dividirlo entre el valor total del punto A al punto B en la coordenada J, que en realidad sería nuestra Y, dándonos un valor de 0.8 hacia el eje J. Si lo hacemos estos dos resultados Y y J en una sola fórmula o en una ecuación, podríamos ponerlo de esta manera: lambda de punto A al punto B menos 0.6 en el eje Y más 0.8 en J más 0 en el punto K. Ya como se había mencionado, en el valor K tenemos un valor en 0, y si hacemos la división y colocamos un 0, nos daría un 0 sobre el eje K, que en realidad es nuestro eje Z.
Y esta es la fórmula como quedaría del A al punto B. El mismo procedimiento se hará del punto A al punto C. Y del punto A al punto C, esas son sus coordenadas. 0,600, menos 320. Y aplicándolo igual como en el ejercicio anterior, vamos a dividir dos valores sobre el valor total del punto A al punto C, quedándonos la división 600 entre 680 sobre J sería 0.8823J, que sería nuestro Y. Y el siguiente número, menos 320. Menos 320 sobre 680 en K. Damos un valor de 0.4705 sobre el eje K, que sería nuestra Z. Si lo hacemos en una sola fórmula, los resultados en I, J y K nos quedaría de esta manera. Lambda del punto A al punto C sería igual a 0 en I más 0.8823 en J menos 0.4705 en K. Recordando que I es nuestra X, J nuestra Y y K nuestra Z. Por último, obtendremos el sistema en coordenadas IJK del punto A al punto D. Aquí, como podemos observar, ya del punto A al punto D tendremos los tres sistemas X, Y y Z. El valor total del A al punto D es 860. Igual como se había mencionado, se procede a hacer la división 500 sobre 860 sobre el eje Y, dándonos un valor de 0.5813 en eje Y, que sería nuestra X. El siguiente división es 600 sobre 860 en J, dándonos un valor de 0.6976 en J, que sería nuestra Y o Y. Del punto A al punto D sería 360 sobre 860 en K, que sería nuestro eje Z, dándonos un valor de 0.4186 en K. Si lo hacemos todos estos resultados en una sola ecuación, nos quedaría así. Lambda de punto A al punto D, 0.5813 en Y, recordando que sería nuestro X, más 0.6976 en J, que sería nuestro Y más 0.4186 en K, que sería nuestro Z. Y este es el valor que hemos obtenido del punto A al punto D. Recapitulando, tenemos las coordenadas, valor total, hacemos las divisiones entre cada valor, entre el valor total, obtenemos nuestro valor I, J, K en estos dos puntos y podemos hacer nuestra ecuación del punto A al punto D. Ahorita estos tenemos los valores que hemos obtenido, ya que estos valores los ocuparemos ya que empezaremos a hacer nuestras ecuaciones y podemos resolver para poder sacar la fuerza o la tensión que existe del punto A al punto B, del A al punto C y del A al punto D ya no lo dio problema, que es el que equivalía a 4.3 kilonewtons. Y ya con esto ya podremos determinar el peso de este objeto que juega del punto A.
procederemos a sacar la sumatoria de fuerzas del eje X, Y y Z igualándolas a 0. ¿Qué quiere decir? Que vamos a poner todos los valores que se encuentren sobre el eje X, sobre el eje Y, sobre el eje Z. ¿Cómo los vamos a obtener? Fácilmente. Con los valores ya obtenidos vamos a juntar todos los valores que nos arrojaron en Y, que sería nuestra X, todos los valores en J, sería nuestra Y, y todos los valores obtenidos en K, sabiendo sobre cada tensión. Ok. La sumatoria de fuerzas sobre el eje X, esta sería su fórmula. Punto 6, de donde se sacó el menos punto 6 de la tensión del punto A al punto B, más punto 5813, de donde se sacó de la tensión del punto A al punto D. Esta está con respecto al eje X. Ahora, la sumatoria de fuerzas sobre el eje Y es punto 8, se sacó de la tensión del punto A al punto B, más punto 8823, que se sacó de la tensión del punto A al punto C, más punto 69, que se sacó de la tensión del punto A al punto D, menos W. ¿De dónde se sacó ese? Del problema, ya que el peso se encuentra en un solo eje, se encuentra en el eje J o W, en este caso en el eje de la y es negativo porque toda la fuerza que está ejerciendo es hacia abajo, por eso el signo es negativo. Ahora, para sacar las sumatorias sobre el eje Z es punto 4186, que se sacó de la tensión del punto A al punto D, menos punto 4705, que se sacó de la tensión del punto A al punto C, y se puede corroborar con los valores que ya hemos obtenido, agarrando nuestro I, punto 6, 0, punto 5813, que es lo que tenemos aquí, punto 6 y punto 5813. En J, punto 8, punto 8823, punto 6976. Vamos a corroborarlo. De 8.69. Ahora hacia el eje K o Z, 0 menos punto 4705 más punto 4186. Corroboramos y efectivamente estamos bien. Ya las tensiones, pues ya es de donde lo sacamos. En este caso, de donde salió, del punto A al B, del A al C, sus valores, y de A al D. Y ya con estas ecuaciones ya podemos hacer despejes y podemos obtener las tensiones del punto A al punto B, del A al punto C y el peso. Ahora vamos a trabajar con la ecuación número 1. En este caso pues se pueden hacer simples despejes o se puede hacer por Gauss-Jordan o por distintos métodos. En la ecuación 1 nos está diciendo que menos punto 6 de la tensión del punto A al punto B más punto 58, 3 de la tensión del punto A al punto D es igual a 0. Pero si leemos el ejercicio nos está diciendo que la tensión del punto A al punto D vale 4.3 kilonewtons, que es lo que se mencionó al principio del ejercicio, que del punto A al punto D tiene un valor, esta tensión tiene un valor de 4.3 kilonewtons. Entonces despejamos de a b, que es este, quedándonos 0.5813 entre 0.6 por la tensión del A al punto D, que como ya se mencionó, el ejercicio nos lo estaba dando y tenía un valor de 4.3 kilonewtons. Si hacemos la operación ya podemos sacar la tensión que existe del punto A al punto B, dándonos el valor de 4.1659 kilonewtons. Y ya con eso se pueden hacer despejes, trabajar con Gauss, sistema de ecuaciones de 3×3, etc. En este caso, como ya nos estaba dando valores previos, se pudo hacer simples despejes y algo de álgebra.
trabajaremos sobre la ecuación 3. Si nos percatamos, es parecido a la ecuación anterior, ya que la tensión del punto A al punto D la conocemos y tiene un valor de 4.3 kilonewtons. Entonces, este es nuestra ecuación. Punto 4186 de la tensión del A al punto D menos punto 4705 de la tensión del punto A al punto C es igual a 0, donde vamos a despejar de la tensión del punto A al punto C, dándonos punto 4186 sobre punto 4705 por la tensión del punto A al punto D, que ya se conocía que era de 4.3 kilonewtons, dándonos la división y multiplicarlo sobre la tensión que ya conocíamos. Ahora ya tenemos la tensión del punto A al punto C, que tiene un valor de 3.8256 kilonewtons. Recapitulando, tenemos las dos ecuaciones. La tensión del punto A al punto D ya se conoce. Hacemos despeje, hacemos la operación y obtenemos el resultado. Ahora, por último, trabajaremos en la ecuación número 2, ya que con esta podremos determinar W, que vendría siendo nuestro peso. La ecuación nos dice que punto 8 por la tensión del A al punto B más punto 8823, que es por la tensión del punto A al punto C, más punto 69 por la tensión del A al punto D, menos W igual a 0. Donde vamos a poner los valores que ya obtuvimos, que hay que ser anotados. La tensión del punto A al punto D ya se conocía. La tensión del punto A al punto B es de 4.1659 kilonewtons. La tensión del A al punto C es de 3.8256 kilonewtons. Si sustituimos cada tensión con los valores previamente que enseñé, que obtuvimos, nos daría así: punto 8 por 4.1659, que era la tensión del punto A al punto B, más punto 8823 por 3.8256, que era la tensión del punto A al punto C, más punto 6976 por 4.3, que era la tensión que ya conocíamos del punto A al punto D, menos W igual a 0, donde vamos a hacer las multiplicaciones y despejaremos W, quedándonos un valor de 9.7073 kilonewtons. Esto ya es el peso del objeto que se encuentra suspendido. Si lo visualizamos en la gráfica, ya tenemos las tensiones de cada cuerda y el peso del objeto que está colgando, que si lo podemos visualizar nos da positivo, pero también lo podemos colocar en forma negativa, ya que el peso se está ejerciendo hacia dirección hacia abajo, lo cual nos quiere decir que el signo es negativo, y ese sería el peso. Ahora determinaremos θ de x, θ de y y θ de z con respecto a del punto A al punto C, el cual aplicaremos para sacar la distancia. Aplicaremos el método de Pitágoras, el cual, si hacemos la conversión de donde sacamos punto 6 y menos punto 32, si hacemos la relación del A al punto C, los valores que obtenemos son 600 milímetros y menos 320 milímetros. Y si lo hacemos a la conversión al sistema internacional, lo tendríamos que convertir a metros, lo cual nos daría toda esta ecuación Pitágoras y nos daría una distancia de 0.68 metros. Para sacar la fuerza de x es fuerza sobre distancia, que es el valor que nos dio aquí de la tensión del A al punto C
ese valor sobre la distancia que nos acaba de dar con Pitágoras y lo multiplicamos por el número que tengamos con respecto del punto A al punto C. En este caso es 0, dándonos 0. Ahora, fuerza de Y, lo mismo. Ponemos lo que nos dio la tensión del A al punto C entre los puntos 68 metros por qué número hay en relación del punto A al punto C, 600 milímetros, que serían 0.6 metros, dándonos un valor de 3.3751 kilonewtons. Fuerza de Z, fuerza sobre distancia, el valor que nos dio de la tensión del punto A al punto C sobre 0.68 metros entre qué número tiene relación del punto A al punto C menos 320 milímetros, que serían 0.32 metros. Nos da un valor de menos 1.8. Con estos valores ya obtenidos, esos tres valores, podemos sacar sus ángulos con el coseno inverso o coseno a la menos 1, el cual vamos a poner el valor que nos dio estos tres valores sobre la tensión del punto A al punto C, y a ese resultado le aplicamos el coseno inverso, quedándonos θ de x es igual a coseno a la menos 1, lo que nos dio el resultado, sobre la tensión 90 grados. θ de y, lo que nos dio su resultado, que fue este, entre la tensión del punto A al punto C. Le aplicamos el coseno inverso, 28.0749 grados. θ de z, coseno a la menos 1, el resultado que nos dio, menos 1.8, entre la tensión del punto A al punto C. Se eliminan los kilonewtons, al igual que todos. Le aplicamos el coseno inverso y ese es su ángulo. Y estos serían los ángulos con respecto del punto A al punto C. Tendremos los valores de θ de x, θ de y y θ de z con el punto A y el punto B. Igual, vamos a aplicar el método de Pitágoras para obtener la distancia. Y ya sabemos que vamos a tener que hacer la relación del punto A al punto B, que en este caso sería menos 450 milímetros, que serían 0.45 metros, y 600 milímetros o 0.6 metros. Que lo que está aquí, aplicamos el método Pitágoras y la distancia es de 0.75 metros. Igual como en el anterior, fuerza de x, fuerza sobre distancia. Este es el valor de la tensión del punto A al punto B, que es de 4.1659 kilonewtons, que lo que está aquí, sobre la distancia por el valor que teníamos en relación, que es el menos 450, pero lo convertimos a metros. Tenemos un valor de menos 2.4995 kilonewtons. Ahora en fuerza de Y, lo mismo, aplicamos la tensión entre la distancia por el valor en relación, que es 600 o 0.6 metros, dándonos 3.3327 kilonewtons. Ahora en Z, fuerza sobre distancia, la tensión sobre la distancia por el valor que tenemos en relación del punto A al punto B, que es 0. Ahora, con estos tres valores vamos a aplicar el coseno inverso para que nos dé sus ángulos. El resultado que nos dio para θ de x, el resultado que nos dio en x, sobre la tensión del punto A al punto B, que es esto.
le aplicamos el coseno inversa y nos da el resultado de 126.8692 grados. Teta de y, coseno inverso entre el resultado que nos dio en y. Este es el resultado. Entre lo que equivale a la tensión del punto A al punto B, que es de este valor, dándonos 36.8703 grados. Ahora en z nos dio en 0, aquí la división nos va a dar 0, su coseno inverso de 0, obvio, es 90. Y esos son las fuerzas que nos dio y sus grados, teniendo ya como resultado estos. Ahora determinaremos igual teta de x y teta de y teta de z, ahora con respecto del punto A al punto D, y después aplicaremos lo mismo pero hacia W, que es el peso. Determinaremos teta de x, teta de y, teta de z sobre el punto A, punto D. Sacamos las distancias del punto A al punto D, 500, 600, 360. Los convertimos estos a metros, quedándonos así: punto 5, punto 6, punto 36. Hacemos el teorema de Pitágoras, nos da punto 36 metros. F de x, fuerza sobre distancia, lo que equivale a la tensión del punto A al punto D, que es de 4.3 sobre punto 86, que es lo que nos dio con Pitágoras, por punto 5, que es la relación que tiene este punto sobre este, que es de 500 o punto 5, dándonos 2.5 kilonewtons. Igual aquí, fuerza sobre distancia, tensión, distancia, por la relación que tiene, punto 6, 3 kilonewtons. Fuerza sobre z, fuerza sobre distancia, tensión, distancia, que tienen relación, punto 36, 360 metros, 3.36, 1.8 kilonewtons. Aplicamos igual, nuevo teorema, coseno inverso, el resultado en x, 2.5 kilonewtons, entre la tensión, que equivale a 4.3, 54.45 grados, teta de y, coseno menos 1, 3, entre la tensión del punto A al punto D, que ya no nos había dado el problema, de este punto a este punto valía 4.3, igual 45.76 grados. Teta de z, coseno a la menos 1, que no dio en z, 1.8 kilonewtons, entre 4.3, se elimina, aplicamos el coseno inverso, 65.25 grados. Y esos son los grados que hemos obtenido del punto A al punto C, del punto A al punto B, del punto A al punto D. Ahora determinaremos igual teta de x, teta de y y teta de z, pero con respecto a W o peso. Por último, obtendremos teta de x, teta de y y teta de z con respecto a W. W es el peso del objeto que se encuentra suspendido, el cual equivale a 9.7073 kilonewtons. La distancia no la podemos calcular obviamente de estos valores, pero si nos fijamos en el ejercicio, esto es W o el peso o Y o J. ¿Y qué es la distancia que se encuentra sobre el eje Y? Los 600 milímetros, que si lo convertimos a metros sería el punto 6. Si aplicamos Pitágoras y lo elevamos al cuadrado y raíz, exactamente nos vendría dando lo mismo.
Y en f de x pues sería 0, porque exactamente no existe ninguna fuerza que vaya del peso al eje x o al eje y. Solo se encuentra en el eje y, no se encuentra en el eje x ni en el z, solo en el eje y. En el eje y sí se va a afectar. Entonces nos quedaría el peso sobre la distancia por el número que tiene en común, 0.6, dándonos exactamente el peso de la placa. Igual z, 0 grados. Aplicamos el coseno inverso, el resultado en x es 0, entre el peso, 90 grados, quiere decir que está perpendicular, o sea, no está acostado. En teta de y, aquí sí nos da 0 grados, lo cual nos está confirmando que no tiene ningún ángulo, no tiene ninguna desviación hacia acá o hacia acá, o sea, se encuentra en puro plano y. Ahora en el coseno, menos 1 sobre z igual 0 sobre el peso de la placa, 90 grados. Entonces, si ya lo representamos con la maqueta, podemos decir que el objeto que se encuentra suspendido, colgado en el techo, tiene un valor de 9.7073 kilonewtons. Esta es la maqueta. Observar que representaría el techo y el objeto que se encuentra suspendido. Y ahora mostraremos los valores que ya obtuvimos en el ejercicio. Recapitulando: coordenadas, relación entre los puntos A, B, AC, AD, la obtención T, I, J y K con respecto hacia cada punto del AB, AC, del AD, la obtención de su ecuación o fórmula de cada una, del AB es esta, del AC y del AD. De ahí obtuvimos la tensión. La tensión del AD ya la conocíamos, el problema ya no los había mencionado, pero ya obtuvimos la tensión del punto A al punto B, la tensión del punto A al punto C y pudimos sacar el peso. Ya con esto ya podemos determinar el teta de x, teta de y y teta de z con respecto a cada tensión, del A al C, del A al B, del A al D y de W o peso.